Ya, ¿cómo están, estimados estudiantes? En este video vamos a resolver el problema 2 del segundo parcial del anterior semestre de Operaciones Unitarias 2, ¿ok? O también es el problema 8 de su guía de convección natural, ¿ya? Que creo que era parte de su práctica igual este problema. Entonces, ese problema, a diferencia de los otros problemas que hemos visto, vamos a trabajar con recintos cerrados, ¿ya? Como comentario, este es el problema más largo que yo he podido resolver de esta parte de convicción. Sí, es súper largo este problema. Pero pues lo vamos a resolver. Al final de cuentas es mecánico el procedimiento, la cosa es entender lo que estamos haciendo. Sí, lo demás es hacer operaciones. ¿Ok? Entonces, acá primeramente leeremos el enunciado. Problema 8. Determine, inciso A, la tasa de pérdida de calor a través de la ventana de doble cristal. Ah, ya me pide un calor. Si la temperatura del espacio interior es de 65 grados centígrados, allá debe ser un T infinito, y la temperatura promedio del aire exterior es de 0 grados centígrados en invierno, allá 0 grados, la temperatura del aire exterior, otra temperatura infinito. Si la casa se calienta eléctricamente a un costo de 0,06 bolivianos el kilowatt hora, costo energético, estime los ahorros obtenidos en invierno utilizando un cristal doble, comparado con una ventana de cristal sencillo. Sugerencia: desprecia el efecto del marco de la ventana en el proceso. ¿Ok? Entonces me pide el ahorro energético, ¿verdad? Ustedes saben que el aire es un buen aislante térmico, entonces si ustedes ponen un vidrio, luego una distancia, lo separan a una distancia determinada y le ponen otro vidrio, eso va a ser un muy buen aislante térmico. Un ejemplo clásico son los termos, ¿no? Ustedes tienen un termo en su casa, digamos, es algo así. Entonces aquí esto es un vidrio que tiene aire encerrado. Por eso el calor que pierde el termo es pequeño, ¿no? Porque ustedes ponen agua caliente en el termo y vuelven en la noche a su casa y el agua sigue tibia. Entonces es por el aire que está confinado en el termo. Sí, este aire confinado es un muy buen aislante térmico. ¿Ok? Es el mismo caso acá. Entonces, obviamente, si ustedes ponen un doble cristal, la pérdida de calor va a ser menor que si utilizan un cristal sencillo, ¿verdad? Lo que tenemos la mayoría de nuestras casas, un cristal simple. ¿Sí? Entonces, el calor perdido en un cristal simple va a ser mayor que el calor perdido en un cristal doble, ¿verdad? Si aquí tienen aire, el calor va a ser menor. ¿Sí? Va a haber menos pérdida de calor. ¿Ok? Entonces, el ahorro energético sería pues el calor perdido por una ventana simple menos el calor perdido por una ventana doble, ¿verdad? La diferencia sería el calor que ustedes están como que ahorrándose, más o menos, ¿sí? Si lo multiplican por el costo energético, van a hallar el ahorro, ¿no? Listo. Entonces, como tenemos un recinto cerrado, ya sabemos cómo vamos a operar, identificaremos nuestras variables, ¿ok? Ya, como yo ya tengo el gráfico, no voy a hacer otro gráfico, más bien voy a bautizar las variables. Temperatura infinita 1. El interior lo llamaremos el espacio 1. El exterior lo vamos a llamar el espacio 2, para no confundirnos, ¿ok? Ya, entonces acá tengo temperatura infinito 1. Recuerden que acá yo voy a tener un coeficiente H1. Exterior, esto va a ser la temperatura infinito 2 y igualmente voy a tener su coeficiente H2, ¿ok? Entonces acá ya tengo dimensiones, ¿no? Recuerden que para convección natural necesito yo las temperaturas de pared. En este caso yo no conozco, ¿no?, las temperaturas de pared exteriores de la ventana. Esto lo puedo llamar temperatura de pared 1 y temperatura de pared 2, que no las conozco, ¿sí? Listo. Igualmente, para la convección natural en el recinto cerrado, yo voy a necesitar determinar estas dos temperaturas de acá, ¿no? Necesito para hallar la temperatura media, ¿no? Esto lo podemos llamar una temperatura de pared 1 asterisco, y esto de acá lo puedo llamar temperatura de pared 2 asterisco. ¿Ok? E igualmente acá vamos a tener un H. Ya, yo lo voy a llamar H sub delta, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, enseguida les voy a mostrar el libro, el crate, ¿ya? Entonces en el crate usa esa notación, ¿sí?
Listo. Estos 5 milímetros que sea el espesor de la ventana. Ya, el espesor de la ventana. El espesor del vidrio, diré. Ya, y estos 5 centímetros es el espesor del recinto cerrado, ¿verdad? Porque fíjense que va de aquí a aquí. Entonces yo lo voy a llamar simplemente delta. Entonces ya tenemos todos nuestros datos, ¿sí? Ahora este 0,8 yo lo voy a llamar L, ¿ok? Enseguida les voy a decir por qué lo estamos llamando así. Es en función al número de Nusselt. Recuerden que el número de Nusselt es el que demanda, ¿verdad? Y 0,6 lo vamos a llamar W. Ahora fíjense, yo les voy a mostrar los libros. En este caso les voy a mostrar el Sengel, ¿ya? Es la última edición, eso yo ya les he compartido. Entonces aquí tienen ustedes el Sengel, ya fíjense, es el capítulo 9, ¿ok? Y me dice espacios encerrados o recintos cerrados verticales y rectangulares, ¿no? Es este el título. Entonces fíjense que acá me da, tengo 1, 2, 3, 4 Nusselts para usar, ¿sí? Desde la ecuación 952 hasta la 955, ¿ok? Y acá fíjense que nos dan las condiciones de uso. Si 1 menor a h sobre L menor a 2. Aquí de 2 a 10, acá me da de 10 a 40, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? Pero ya me da otro rango de Prandtl, otro rango de Rayleigh y demás. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es h? Ya, h es la altura del recinto cerrado. ¿Qué es L? L es el espesor del recinto cerrado, ¿ok? Pues simplemente es eso, ¿no? Fijarse, ¿sí? Y fíjense que aquí Rayleigh sub L, fíjense, tenemos Rayleigh sub L. Y eso ya habíamos visto en las clases, ¿no ve? Siempre que aquí me dé el subíndice, decimos que esta es la longitud característica, ¿verdad? Este es sub L. Entonces, para mí, la longitud característica es el espesor de el recinto cerrado, ¿ok? Entonces, fíjense acá que tenemos T1 y T2, ¿no? Entonces, T1 y T2 son las temperaturas en el comienzo del recinto cerrado y en el final del recinto cerrado. No se confundan, no piensen que esa es la temperatura de la superficie exterior de lo que cubre el recinto cerrado. No, es la temperatura que está, vamos a dibujar acá, ya es esta temperatura de esta parte. Uy, vamos a dejar nomás el librito. ¿Qué pasó? Bueno, un pequeño error técnico, no quiere cargar el libro. Ya, pero les voy a mostrar el crate nomás, ¿ok? Se ha bugueado. Ya, ese es el crate. Están viendo acá el crate, ¿sí? Entonces fíjense acá que tenemos lo mismo, ¿no ve? Tenemos espacios cerrados. Este libro igualmente está en la plataforma, en el Drive. Entonces acá les explica todo, ¿no? La transferencia de calor por convección natural a través de espacios cerrados, como se muestra en el esquema de la figura 5.15, es importante para determinar la pérdida de calor a través de ventanas de doble cristal, de colectores solares, ¿sí? Colectores solares, si alguien está en recursos han debido ver eso, ¿no? Colectores solares de placa plana a través de muros, de edificios y en muchas otras aplicaciones. Si el recinto consiste en dos superficies paralelas isotérmicas, fíjense, dos superficies paralelas isotérmicas, a temperaturas T1 y T2, separadas a una distancia delta y una altura L. Las partes superior e inferior del recinto están aisladas. Fíjense aquí dice, las partes superior e inferior del recinto están aisladas. Lo que el problema nos decía, ¿no? Considere las partes superior e inferior de la ventana insignificantes. El número de Grasov se define por, y aquí te dice el número de Grasov, cómo puedes calcular. Fíjense que acá era LC, ¿verdad? Entonces para mí la longitud característica es delta, ¿no? Habíamos dicho que el recinto cerrado es así, ¿ya? Y el espesor del recinto cerrado es delta. Entonces esta primera cara va a estar a T1 y esta segunda cara va a estar a T2, suponiendo que digamos el flujo de calor es en ese sentido, ¿sí? Por eso aquí está T1 y T2, ¿no ve? Ya no hay T infinito aquí. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿sí? Pero está en el libro, ¿no? Y acá, fíjense, T1, T2, bueno, en este caso el flujo de calor está ahí en el sentido contrario, eso no interesa.
L es la altura del recinto, fíjense aquí. T2, la temperatura de la superficie interior del recinto. T1, la temperatura igual de la superficie del recinto. Delta, el espesor del recinto. Ya, W, fíjense que es el espesor del recinto. Entonces está aquí todo, ¿no? L es la altura del recinto. Figura 5.15. Nomenclatura para convección natural en espacios cerrados inclinados. Ya, entonces aquí igual que el Cengel, lo que les mostré, nos da las ecuaciones de el número de Nusselt. Fíjense, tengo un Nusselt, otro Nusselt, otro Nusselt y otro Nusselt, ¿sí? Pero fíjense que estos Nusselts están, bueno, tienen sus restricciones como todos los casos, ¿no? Fíjense acá. Me da este Nusselt la ecuación 528, pero me da que es válida en este intervalo. L sobre delta debe estar entre 2 y 10. El Prandtl debe ser menor a 10 y el Rayleigh menor a 10 a la 10. Me da otra ecuación, 5.28b. Me da otro Nusselt, me da otro intervalo. Fíjense, la 529. Otro Nusselt, otro intervalo, de 10 a 40. ¿Ok? Entonces así debemos analizar, ¿no? Fíjense que acá igual hay más explicaciones. Ya, aquí les da otro Nusselt que debe ser para otros casos. Más Nusselt, ¿sí? Entonces eso está también en sus tablas, ¿no? Fíjense acá, vamos a ver las tablas. Fíjense, tabla 6.11. Correlaciones, convección libre, recinto rectangular. ¿Ya? Y están todas las ecuaciones que están en el Craig y en el Cengel, las mismas. Igual acá te da el nombre de la ecuación. Fíjense, la ecuación, digamos 45. Medio, temperatura de pared constante, tita igual a 90 grados, o sea, es una ventana vertical. Te da un rango de Rayleigh, un rango del Prandtl y un rango de H sobre L. Propiedades, fíjense aquí dice propiedades a temperatura media de superficies. Ecuación de Catton. Aquí te da la ecuación 46. Igual. Otras condiciones igual. Para el ángulo de 90 grados. Igual. Temperatura media de superficie de las propiedades. MacGregor y Emery. La ecuación. ¿Ok? Entonces así ustedes pueden ir revisando lo que es el libro. ¿Sí? El Cengel, a ver, lo voy a tratar de arreglar. Ya, pero eso es en resumen, chicos. ¿Ok? Eso es en resumen el Cengel. ¿Ya? Bueno, no es Cengel, no en sí los libros que hemos visto. A ver, voy a tratar de abrir otra vez el Cengel, un cachito. Ya. Es que es pesadito, tiene 1057 páginas. Seguramente por eso se ha bugueado. La página 600 algo, era el capítulo 9, ¿no ves? Les había dicho. Ok, un cachito de mes, estoy buscando el libro. Aquí está. Ya. Es eso, ¿no? Igual tenemos convección en recintos cerrados que son, pueden ser una esfera, puede ser un cilindro, eso ya es, depende. Si el capítulo 9 del Cengel es convección natural netamente. ¿Ya? Entonces ya tengo el libro. Vamos a mostrarles. Ya, ahí está. Están viendo el libro. ¿Ya? Súper. Entonces aquí tienen, incluso hay convección natural combinada con forzada. Si eso pueden revisarlo en el libro. Está aquí. Todo está en el libro. Todo está aquí. Tienen que leer si quieren aprender más. ¿Ya? Entonces, bueno, más arribita está. Esto sigue siendo el capítulo 9. Ya. Ya, fíjense, aquí hay un ejemplo, ¿no? Como estábamos haciendo. Similar el ejemplo. Te da las temperaturas de superficie y demás. Hay el Rayleigh. Fíjense que este problema usa este Nusselt. ¿Ya? Usa este Nusselt. Porque te da H sobre L y le sale 40. ¿No ve? Entonces, a ver, H sobre L 40 debe estar por acá. Fíjense. Para H sobre L hasta 40 pueden utilizar este Nusselt de acá, ¿no? Pero ya no sería viable utilizar este Nusselt de aquí
ni este Nusselt, ¿no? Porque fíjense que H sobre L está entre 1 y 2 y el otro está entre 2 y 10. Entonces, este está entre 10 y 40. ¿Lo ven? Entonces sería utilizar este. Y es el que utiliza el problema. ¿Ok? Listo. Temperatura media de superficies, las propiedades. Ok, entonces así pueden revisar ustedes el libro y fíjense, vamos a ver sus problemas propuestos que puede entrar de aquí, o sea, porque los problemas de este libro son buenos también, ¿no? En la última edición lo único que cambia son los problemas, van a aumentar más problemas. Fíjense, incluso acá ya aumenta con radiación, te da esta emisividad efectiva, fíjense, ya es la inversa de las emisividades, ya es otra cosa, ¿no? Que no hemos visto en clases, pero sería interesante que ustedes lo revisen, ¿ok? Entonces más abajo están los problemitas de esta parte. Ya, desde aquí, ¿no? Están los problemas de convección natural, entonces ustedes pueden resolverlos. Bueno, están en inglés, los pueden traducir. Un problema interesante que he visto son de los colectores solares. Por ejemplo, este problema tranquilamente puede entrar a su examen, ¿no? Fíjense, es convección interna combinado con externa. Pero la externa es natural. Fíjense, este problema. El problema 964. El 965, el 966 igual. ¿Sí? Te da en el exterior. Son problemas combinados, así va a entrar a su examen, ¿sí? Eso igual hemos hecho con ustedes en clases, combinación. Ya, entonces fíjense, este problema es muy bonito, el problema 994. Es un colector solar. Fíjense que aquí adentro igual tenemos un recinto cerrado, en esta parte de acá. Pero en este caso ya como es un colector solar va a estar inclinado, ¿no? Entonces eso es importante analizar, chicos, muy importante. Ya, perdón, 995 es. Te dice un colector de placa plana solar. Ya. Ujú, ya, está expuesto a radiación solar. El ángulo entre la horizontal y el colector. Ya. Considerando 1.5 metros, o sea, las dimensiones, el largo, el ancho, el ángulo. Te da todo, ¿no? Todos los datos te da. Que te pide analizar para 0, 30 y 90. Ya, aquí te dice determinar el flujo de calor, ¿no? Rate of heat. Perdido, te pide el calor perdido. Ya, por la placa de absorción. Por convección natural. By natural convection. ¿Ok? Y te da el ángulo, ¿no? Para 3, para 0, 30 y 90. Sería interesante que este lo resuelvan ustedes para que aprendan más. ¿Ya? Entonces, es así, ¿no? Este problema de la doble ventana es del Crate. Es del libro que les he mostrado. De este. Es de este. ¿Sí? Si quieren podemos ir más abajo a los problemas propuestos. ¿Ok? Vamos a ir más abajo a los problemas propuestos. Incluso acá tienen ejemplos, ¿no? Fíjense, aquí tienen por un cilindro y demás cosas, ¿no? Fíjense que hay cilindros, discos y esferas rotatorias. Incluso te pueden dar un cilindro rotatorio. Igual te dan el número de Nusselt, como calculan. Reynolds W, seguramente es con la velocidad angular. Grasov D. Ya, fíjense, Grasov D, la longitud característica, el diámetro. ¿Ok? Y así, se va complicando más el análisis. Fíjense aquí dice convección forzada y natural combinadas, ¿no? Eso sería interesante que ustedes lo revisen igual. Ya aquí te da una demostración de las ecuaciones de variación que utilizan, ya de cantidad de movimiento y energía, el balance. Esto está adimensionalizando las ecuaciones diferenciales. Y fíjense que aquí aparece el Grasov, ¿ve? El número dimensional. Y hace este análisis, fíjense, si esto es cercano a 1, va a pasar algo, ¿verdad? Y te da otro análisis, entonces eso es bastante interesante para que ustedes lo puedan analizar. Entonces fíjense, esta ecuación es muy importante. Nusselt a la n combinado es igual Nusselt a la n forzada más menos el Nusselt a la n natural. Aquí te dice N3 para placas verticales. El signo más se aplica cuando los flujos son en la misma dirección y el signo negativo cuando son en direcciones opuestas. ¿Ok? La influencia
de la convección natural sobre el flujo forzado en tubos y conductos se analiza en el capítulo 6, sección 6.3. Aquí, fíjense, te habla incluso de aletas. Ya, es largo convección natural. Aletas en tubos horizontales, fíjense. Igual nos da, ¿no? Aletado. Tubos aletados. Para que ustedes puedan analizar. Te da el Nusselt. Fíjense que son grandes estas ecuaciones porque ya tienen que ver con aletas. Es más complicado, ¿verdad? Ya. Incluso te dice, fíjense, aletas horizontales triangulares. Te da ecuaciones para aletas triangulares. Ahí está. Aletas rectangulares sobre superficies horizontales. Otras ecuaciones. Fíjense, aquí está. Todo te da el libro, ¿sí? Todo está acá. Todo. Ya, entonces aquí tienen un resumen de algunas ecuaciones. No están todas, pero tienen aquí ecuaciones que un resumen, pero no están todas, les repito. Ya. Te da sus referencias y acá te da los problemas, fíjense. Son problemas. Ya. Entonces, este problema de la ventana es de aquí. Es de este capítulo. Convección natural. Este igual es en su guía, ¿no? El 574. A un arquitecto se le pide determinar. Eso es de este libro igual. Fíjense, igual, de un colector solar. Te dice. Igual como el Sengel, fíjense, 0, 30, 60. ¿Qué te pide? Determinar la tasa de pérdida de calor. Casi lo mismo, ¿no? Podría entrar a su examen tranquilamente este problema por si acaso. El 535. Ah, aquí está, el 536. Es el que estamos resolviendo ahora. Ya, pero aquí no te dan bolivianos, no te dan dólares. 006. ¿Ok? Y así, chicos, pueden determinar, bueno, pueden revisar el libro. Es muy interesante este libro. Ya, entonces vamos a comenzar a resolver el problema, ¿ok? Ahorita estamos grabando casi 20 minutos, pero bueno, vale la pena, ¿sí? Para mostrarles los libros y demás cosas. Y las notaciones, ¿verdad? Entonces yo me he guiado con la notación del Crate, por eso lo he llamado este espacio delta, el espesor del vidrio E, la altura L, el ancho W, ¿ok? Entonces, ya hemos sacado datos, bueno, en el mismo gráfico está, entonces vamos a poner directamente acá solución, ya, solución, súper. Entonces, inciso A, lo que me pide el problema es la tasa de pérdida de calor a través de una ventana de doble cristal. Me pide esto. La tasa de pérdida de calor a través de la ventana de doble cristal. Y me da los datos, ¿no? Si la casa se calienta eléctricamente y te da el costo energético, estime los ahorros obtenidos. Te pide eso. Estime los ahorros obtenidos en invierno. Utilizando un cristal doble, eso lo vamos a poner con verde. Utilizando un cristal doble. Uy. Ya. Utilizando un cristal doble comparado con una ventana de cristal sencillo, ¿sí? Entonces lo que les había explicado más antes, ¿ok? Entonces acá vamos a decir que inciso A me pide la tasa de pérdida de calor a través de una ventana de doble cristal, ¿ya? Entonces me pide un Q, pero es para un doble cristal, ahorita vamos a analizar eso, Q. E inciso B me pide el ahorro, ¿verdad? Ahorro, ¿sí? Los ahorros económicos en invierno. ¿Ya? Entonces plantearemos una pequeña ecuación. El ahorro, ¿qué va a ser igual? Antes podemos llamar 2Q, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer eso. Vamos a decir que un Q1 es igual al flujo de calor para una ventana simple, ¿ok? Ya, y vamos a decir que el Q2 va a ser igual, porque hay dos flujos de calor. Flujo de calor
o dos escenarios para una ventana doble. ¿Ok? Listo. Para una ventana simple el esquema es sencillo, ¿verdad? Vamos a tener la ventana, vamos a tener el espesor y por acá va a pasar el Q1. ¿Sí? Ahora acá vamos a tener nuestro problema, que es una ventana doble. Acá va a estar confinado el aire. Ya, aire. Entonces por acá nosotros vamos a tener un Q, ¿sí? Un flujo de calor. Un Q2, ¿sí? Entonces, acá ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, que el Q1 debe ser mayor al Q2. ¿Por qué? Es lo que les había explicado más antes. Si ustedes tienen una ventana sencilla, no va a haber oposición al flujo de calor. No va a haber un aislante, digamos, ¿no? Como el aire, en este caso. En este caso el aire funciona como un aislante térmico. Entonces la pérdida de calor por una ventana sencilla va a ser mucho mayor que una ventana doble, ¿sí? Va a perder menos calor. Ya. Entonces, el ahorro de energía, o el ahorro simplemente lo voy a poner. ¿A qué va a ser igual el ahorro? Vamos a plantear una ecuación. Va a ser el calor 1 menos el calor 2, ¿verdad? Multiplicado por el costo energético. ¿Ok? Ese es el ahorro. Vamos a llamar esta una ecuación. Bueno, lo vamos a encerrar, ¿ok? Entonces yo necesito determinar el Q1 y el Q2, ¿verdad? Entonces necesariamente vamos a tener que analizar una ventana simple y una ventana doble, ¿sí? Vamos a tener que analizar los dos escenarios. Ya, ahora para que me entiendas más, o sea, el costo, bueno, el ahorro se refiere a cuánto calor vamos a ahorrar, digamos. Si ponemos una ventana doble, va a haber menos pérdida, ¿no ve? Y si ponemos una ventana simple, va a haber más pérdida de calor. Entonces, la diferencia es la energía que estarían ahorrando, ¿sí? Ahora, si esa energía que ahorran lo multiplican por el costo energético, van a hallar el dinero ahorrado, ¿ok? Es simplemente eso. Entonces, chicos, fíjense que acá yo no conozco hartas cosas, ¿no ve? No conozco H1, no conozco las temperaturas de superficie 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas tenemos. 7, 7. Obviamente vamos a suponer estas temperaturas, ¿no? Esta, las de pared, ¿no? Esas son las más claras. Entonces es como de 4 iteraciones, ¿sí? Es un problema de 4 iteraciones. Porque el H se va a ir calculando solo, ¿no? Eso no hay ningún problema. Pero este es un problema de 4 iteraciones, chicos. ¿Ya? Fíjense. Entonces, obviamente, el problema también nos ayuda porque tenemos que analizar sí o sí una ventana simple. ¿Ya? Entonces, analizaremos primero la ventana simple. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner para una ventana simple. Entonces nos haremos nuestro esquema, ¿ok? Nos haremos el esquema que tendríamos para una ventana simple. Ok, entonces por una ventana simple yo voy a tener lo siguiente, ¿sí? Voy a tener mi cristal. Ahí. Ahí está el cristal. Ya. Entonces este cristal tiene un espesor, ¿verdad? Y obviamente tiene una conductividad. Eso no hemos leído, ¿no? Entonces acá de tablas, como este problema es del crate, deben sacar de tablas del crate. Y está en los apéndices. La conductividad es 0,81 watts metro Kelvin. ¿Ya? Eso leen de tablas ustedes. Está ahí, vidrio. ¿Sí? Entonces acá me da las dimensiones, ¿no? Esto lo vamos a llamar L. L para mí era 0,8 metros. Ya L para mí es 0,8 metros.
Me da el espesor, que en este caso, ¿cuánto es? Es 5 milímetros, muy chiquitito. 5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué más me da el problema? Me da la profundidad. Sí, esta ventana va a tener una profundidad. Ahí si gustan, ¿verdad? Va a tener una profundidad esta ventana. Ahí. Ya, ahí está. Entonces, este problema lo llama W. W es 0,6, ¿sí? Bueno, nosotros hemos nombrado W en función a los datos. 0,6 metros. Ya, listo. Ya tenemos las dimensiones de la ventana. ¿Ok? Entonces acá habíamos dicho que lo vamos a llamar el espacio 1. Ya, este es el interior. 65 grados, que va a tener su temperatura infinito 1. 65 grados centígrados. Aquí vamos a tener el espacio 2, el exterior. Temperatura infinito 2, 0 grados centígrados. Entonces acá vamos a tener obviamente nuestro coeficiente H1 y acá H2. ¿Sí? Ahora, las temperaturas de pared. ¿Sí? Las temperaturas de pared no las conocemos. De aquí vamos a llamar la temperatura de pared 1. Y de acá en el espacio 2 vamos a llamar temperatura de pared 2. Ya recuerden que esto es para mí el interior. ¿Sí? Esto lo vamos a poner así. Este es el interior. Ya, y esto para mí va a ser el exterior. ¿Listo? Interior y exterior. Ya, pero para no estar diciendo interior y exterior, he dicho interior 1, exterior 2. ¿Ok? Listo. Muy bien chicos, entonces el flujo de calor va a ir de lo más caliente a lo más frío. En este caso va a ser nuestro Q1, ¿no ve? Va a ir de 65 hasta 0. Q1. ¿Sí? Listo. ¿Cuál sería el área de transferencia de calor? L por W. Eso está clarísimo. Ya tenemos todo, ¿no? El planteamiento. Entonces TS1 y TS2 no conocemos, ¿no? No conocemos estos dos. Entonces es un problema de doble iteración. ¿Ok? Que vamos a resolverlo siguiendo los pasos que ya hemos visto. Es repetir lo mismo dos veces. ¿Ok? Ahora ustedes aquí ya son cancheros, pues ya saben cómo podríamos recalcular esas temperaturas. Facilito, ¿no ve? Por resistencias podemos hallar el flujo de calor total, ¿no? El Q1. Como el Q1 es el mismo para todos, hayan un calor convectivo aquí afuera, un calor convectivo aquí, perdón, en el interior, un calor convectivo en el exterior, y de ahí despejan los coeficientes, bueno, las temperaturas calculadas, ¿no ve? Porque ya van a tener el H. Es así, ¿sí? De esa manera se trabaja en este problema. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es suponer un valor, ¿no? Suponer. Vamos a suponer un valor de la temperatura superficial, ¿no? El paso 1, vamos a cumplirlo. Paso 1 es suponer la temperatura de pared 1 y la temperatura de pared 2. Recuerden que ustedes deben suponer un valor de tal manera que al sacar el promedio con las temperaturas ambiente, el promedio van a tener una temperatura media, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que entrar a tablas. Entonces, cuando entren a tablas, las propiedades deben estar evaluadas a esa temperatura media. Para la primera iteración de preferencia, ¿sí? Para que no interpolen en la primera iteración. Entonces, yo he dicho que voy a suponer mi temperatura de pared 1 que sea 35 grados centígrados. Y la temperatura de pared 2 que sea 30 grados centígrados. O sea, yo estoy suponiendo eso, ¿sí? Estos son los valores supuestos. Ya, yo estoy diciendo que no va a haber mucha variación porque, bueno, el espesor de la ventana es pequeño, no es 5 milímetros. Y yo estoy diciendo que la caída de temperatura no va a ser muy pronunciada.
Yo estoy suponiendo eso. Ya, pero bueno, se va a corregir a medida que vayamos iterando. Ya, entonces el paso 2 ustedes saben que es la temperatura media. ¿Ok? Listo, entonces haremos, ¿no? La temperatura media uno va a ser la temperatura en el interior. Ya, pero bueno, para todo este lado de aquí le estamos llamando uno y para el de acá 2 para no estar pensando eso. Interior cuál es, exterior cuál es. Entonces, temperatura media uno va a ser la temperatura infinito uno más la temperatura de pared uno entre 2. Si calculan esto, van a tener 65 más 35 es 100, dividido entre 2, 50 grados centígrados. Y la temperatura media 2 que va a ser la temperatura de pared 2 más la temperatura infinito 2, todo esto dividido entre 2. Y si calculan esto, van a tener 0 más 30 entre 2, 15. Entonces, los valores que están acá se encuentran en tablas, ¿no? Es lo que queremos nosotros. Entonces, aquí vamos a leer tres propiedades. A temperatura media. ¿Qué propiedades vamos a leer para el aire? Para el aire, ¿sí? Y además yo voy a decir que voy a leer estas propiedades en el sistema internacional, para no poner unidades, ya, para no perder tiempo, porque este problema es largo, entonces tenemos que aprovechar el tiempo como se debe. ¿Ya? Listo, entonces acá diremos para la temperatura media 1, con otro color mejor. Ya. Entonces vamos a leer propiedades primeramente para la temperatura media 1. Entonces, ya para la temperatura media 1 vamos a leer primeramente la densidad. Densidad 1 sería 1,092. ¿Qué más vamos a leer? El CP, el CP1, 1007. ¿Qué más vamos a leer? Vamos a leer la conductividad 1, 0,02735. Esto lo arreglaremos. 1007. Ya. Luego vamos a leer la viscosidad dinámica 1, que es 1,963 por 10 a la menos 5. Y vamos a, bueno, como esto es un gas, el beta 1 se calcula 1 sobre la temperatura media 1, pero en Kelvin. Si fuera un líquido tendrían que leer de tablas. Ya, y si sacan, van a tener 3,096 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Ya tenemos. Ahora para la temperatura media 2. Vamos a tener una densidad 2. La densidad 2 es 1,225. ¿Ok? Vamos a tener ahora un CP2, que igualmente va a ser 1007. Vamos a tener la conductividad 2, 0,02476. Vamos a tener la viscosidad 2, que es 1,802 por 10 a la menos 5. Igualmente, el beta 2 lo vamos a calcular 1 sobre la temperatura media 2 en Kelvin. Ya, y esto vamos a tener un valor de 3,472 por 10 a la menos 3. Entonces ya tenemos, chicos, las propiedades, ¿no? Lo que más nos interesa. Entonces vámonos al paso 4, que son los números adimensionales. Números adimensionales. Ya, entonces vamos a calcular, como tenemos dos, primeramente para 1, para el espacio 1. Recuerden que esto está a la temperatura media 1 y hemos leído las propiedades. Entonces voy a tener el Prandtl 1, viscosidad 1, CP1 sobre la conductividad 1. Entonces el Prandtl 1 me tendría que salir 0,7228. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a calcular lo que es el Grasov 1, ¿sí? El Grasov 1, que va a ser
gravedad por el beta 1 por la diferencia de temperaturas. En este caso sería temperatura infinito 1 menos temperatura de pared 1 por la densidad 1 al cuadrado por la longitud característica al cubo. En este caso ahorita vamos a ver cuál es la longitud característica. Todo esto dividido entre la viscosidad dinámica 1 al cuadrado. ¿Ok? Listo, entonces, ¿cómo yo sé cuál es la longitud característica? Vámonos a las tablas, ¿sí? Vámonos a las tablas. En este caso vamos a utilizar el libro Sengel, ¿ok? Es más recomendable ver el libro Sengel. Ya están viendo ahí las tablas, entonces ya no estamos en recintos, digamos. Van a ver, convección libre, flujo externo, cilindro, no quiero. Aquí está, correlaciones, convección libre, flujo externo, placa plana, vertical, inclinada y horizontal. Entonces fíjense aquí, la ecuación 35 podríamos utilizar, ¿sí? Esta es la ecuación 35. ¿Ya? Fíjense que aquí dice Rayleigh sub L, ¿sí? Entonces, como dice correlaciones, convección libre, flujo externo, placa plana, vertical, o sea, solo nos va a importar la altura de la placa, digamos, ¿sí? Por eso es Rayleigh L. L es la altura de la placa, digamos. Esa es la longitud característica. Pero si quieren verlo de manera un poco más... aquí está, aquí está. Si quieren ver de una manera un poco más exacta o más didáctica, vamos a ver el Sengel, ¿ok? Aquí está en convección natural. Aquí vamos a ver las ecuaciones. Ahí van a ver, incluso está con el gráfico y todo. Bueno, eso igual está en sus tablas, ¿no ve? Entonces, véanlo esa parte. Está en sus tablitas. Aquí está, fíjense, más arribita está. Van a ver con grafiquitos incluso, ¿sí? Para que se entienda de mejor manera eso de la longitud característica, porque es importante saber comprenderlo bien. Y ya es que, como vean, el libro es pesado, ¿sí? Pesado es el libro, por eso se tarda en subir y todo el rollo. Aquí está, ya nos hemos pasado un poquito, fíjense, fíjense, aquí está. Tabla 9.1. Correlaciones empíricas para el número de Nusselt en convección natural sobre superficies. Y aquí tienen la geometría, vertical plate, o sea, placa plana, inclined plate, o sea, placa inclinada. Y aquí tienen placa echada horizontal, cilindro parado, cilindro horizontal, esfera. ¿Sí? Listo, entonces fíjense, aquí dice characteristic length, o sea, longitud característica, LC, L. ¿Qué es L? La altura de nuestra placa. En este caso, nuestro cristal lo hemos llamado L la altura, ¿no? Esa es la longitud característica, chicos. Y acá te dice el Nusselt que puedes utilizar. Esta ecuación grandota es para todo el rango, te dice, ¿no? Para todo el rango. Es compleja, pero es más exacta. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la ecuación grandota, esa de acá. ¿Ok? Esa ecuación vamos a utilizar. Entonces así deben leer, ¿no? De sus tablas, chicos. Ok. Entonces recuerden que el número de Grasov y demás están casados con la longitud característica. Entonces para mí la longitud característica es L, ¿no? Entonces, por eso lo voy a llamar L, porque era la altura de la placa. La altura de la placa, esa es la longitud característica, chicos. Aquí está. Esta, L, ¿no? La altura de la placa. Súper, entonces ya tenemos eso, entonces ustedes reemplazan sus valores y tienen que calcular un valor del Grasov 1 de 1,444 por 10 a la 9. ¿Ok? Este es el valor del Grasov. Calcularemos el Rayleigh 1, que va a ser el Prandtl 1 por el Grasov 1. Ustedes reemplazan y el Rayleigh 1 nos tendría que salir 1,044 por 10 a la 9. ¿Sí? Listo. Ya tenemos el Rayleigh. Ahora el Nusselt, ¿no? Entonces aquí decimos de tablas. Ya. El Nusselt 1 va a ser igual a esta cuestión grandota, ¿no? Es 0,825 más
0,387 por el Rayleigh a la 1/6. Ya, el Rayleigh elevado a 1/6 dividido entre 1 más 0,492 sobre el Prant. En este caso sería el Prant 1. Aquí sería el Rayleigh 1 también. Elevado a 9 sobre 16. Todo esto elevado a 8 sobre 27. Y finalmente todo elevado al cuadrado. Ya, entonces este Nusselt igual lo vamos a utilizar para el otro lado, porque es lo mismo. Entonces, como les decía, es hacer lo mismo dos veces. Y este Nusselt le tiene que salir 124,808. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado el Nusselt. ¿Sí? Entonces vámonos para el espacio 2, ¿no? Ya hemos analizado para el espacio 1, vámonos para el espacio 2. ¿Ya? Es hacer lo mismo, chicos, lo mismo. Entonces calcularemos primeramente el Prant 2 como está acá, ¿sí? El Prant 2 va a ser viscosidad 2, Cp2 sobre la conductividad 2. Entonces ustedes tendrían que hallar el Prant 2 0,7329. Sí, igualmente el Grasov 2, ¿no? El Grasov 2 va a ser igual gravedad por el beta 2. Ahora aquí el gradiente de temperatura siempre es temperatura mayor menos temperatura menor, ¿sí? Por eso para este lado he puesto temperatura infinito 1 menos TS1, porque temperatura infinito 1 va a ser mayor que TS1. Para el otro lado vamos a hacer temperatura de pared 2 menos temperatura infinito 2, ¿sí? Porque la temperatura de pared 2 es mayor. Entonces acá va a ser temperatura de pared 2 menos temperatura infinito 2 por la densidad 2 al cuadrado. La longitud característica es L, ¿no? L cubo. Recuerden que ya sabemos cuál es. Viscosidad 2 al cuadrado. Sí, al cuadrado. Sí, estamos bien. Listo, entonces ustedes tendrían que calcular un Grasov 2 de 2,418 por 10 a la 9. ¿Ya? Y lo mismo, chicos. El Rayleigh 2 vamos a calcular. El Rayleigh 2 que va a ser el Prant 2 por el Grasov 2. Entonces, si ustedes calculan, vamos a tener 1,772 por 10 a la 9. ¿Sí? Y igualmente decimos de tablas, tienen que decir así, ¿no? De tablas. Vamos a calcular el número de Nusselt 2. Ya. Que es lo mismo que este, ¿no? No va a cambiar nada. Solo el subíndice. Ahí está. Ya. Nusselt 2. Rayleigh 2 y el Prant 2. Sí, aquí es 0,492. Bueno, está feo, pero bueno, vamos a arreglar esto. Ya. Entonces, a nosotros el Nusselt 2 debería salirnos 147,31. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes ya tengan los Nusselts, vámonos al siguiente paso, al paso 5, que sería cálculo de los coeficientes de transferencia de calor por convección. ¿Ya? En este caso sería de H1 y H2. Ya, entonces para calcular esto partimos de la definición del Nusselt, ¿no? Si se acuerdan. La definición del Nusselt es simplemente H, bueno, en este caso sería el Nusselt 1, va a ser H1 por L, la longitud característica, sobre la conductividad 1. Y aquí el Nusselt 2 va a ser igual a H2 por L sobre la conductividad 2. Entonces acá ya tienen los Nusselts, tienen todo, entonces aquí calculamos el H1 y el H2.
Entonces el H1 a mí debería salirme 4,267 watts metro cuadrado Kelvin. Y el H2 debería calcular 4,559 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? Listo, ya está. Ahora vámonos al siguiente paso, que en este caso deberíamos recalcular la temperatura de pared 1 y la temperatura de pared 2. Ya, entonces acá, ¿cómo calculamos? Es la gran pregunta. Primeramente tenemos que plantear una variable que nos relacione todo, ¿ok? Lo que hemos calculado previamente. En este caso sería el flujo de calor 1, ¿no? El flujo de calor 1, vamos a hacer una red de resistencias. Acá decimos, ¿no? Por resistencias. Recuerden que acá vamos a empezar de un nodo, aquí otro, aquí va a haber otro y aquí va a haber otro. Ya aquí vamos a tener temperatura infinito 2, temperatura infinito 1, temperatura de pared 1, temperatura de pared 2. ¿No ve? Acá voy a tener mi resistencia convectiva 1, bueno, convectiva 2, ¿no? Resistencia convectiva 1 y acá mi resistencia por conducción. El flujo de calor, recuerden que va a ir de lo más caliente a lo más frío. En este caso sería así y sería mi calor Q1. Ya entonces acá por resistencia sabemos que el calor Q1 va a ser temperatura infinito 2 menos temperatura infinito 1. Dividido entre la resistencia convectiva 2, que va a ser 1 sobre H2 por el área. Más resistencia por conducción, como es una placa plana, va a ser espesor, la conductividad del vidrio por el área de transferencia. Más 1 sobre H, en este caso sería H1 por el área. ¿Ok? Eso sería lo que es para nosotros. A ver acá. Bueno, lo he hecho al revés. Temperatura infinito 1 sería aquí. Ya. No, 2. Aquí es temperatura infinito 1, resistencia por convección 1. Sí, eso lo hemos hecho al revés. Resistencia por convección 2, temperatura infinito 2. Y en acá sería temperatura infinito 1 menos temperatura infinito 2. ¿Ok? Listo. Acá, bueno, es lo mismo, ¿no? No va a pasar nada. Los H's, que sería H1 por el área, H2 por el área. Ya, entonces esa sería la ecuación para poder calcular el flujo de calor. Ahora recuerden que esta área de transferencia va a ser la misma, ¿no? Por eso lo vamos a subir aquí arriba al numerador, el área. Y el área de transferencia va a ser para mí simplemente L por W, ¿verdad? Fíjense el gráfico. Aquí está, ¿verdad? L, toda esta área de transferencia vamos a calcular multiplicando L por W. ¿No ve? Ya, aquí ha habido una confusión, ¿no? Es T infinito 1 hasta T infinito 2. Yo lo he puesto al revés, pero bueno, ya lo hemos corregido eso. Ya. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ayer haremos una ecuación, ¿no? Para poder recalcular el Q1. T infinito 1 es 65. Menos T infinito 2, 0. Por L, 0,8. W, ¿cuánto es? 0,6. 0,6 es, a ver. Sí, súper, 0,6. ¿Ya? Tenemos que dejar todo en función de nuestros datos que tenemos, chicos, para poder hacer más rápido. Porque luego vamos a hacer la tablita, ¿no? 1 sobre, en este caso le voy a poner el H1 de otro color porque es lo que va a variar. Más el espesor, que es 5 milímetros.
sobre la conductividad, 0,81, más 1 sobre el H2. Ya, entonces, esto podemos un poquito hacer operaciones. El Q1 va a ser igual a, si metemos a la cálculo, aquí va a tener 31,2 sobre 1 sobre el H1 más 1 sobre 162 más 1 sobre el H2. Ya, bueno, esto con otro color mejor para que se note qué es lo que va a variar. Ya, entonces, listo. Esta ecuación vamos a emplear para poder calcular el calor 1, ¿sí? Lo único que va a variar en las iteraciones son los coeficientes de transferencia de calor. Además, podemos hacer el siguiente análisis, ¿no? Como el flujo de calor es el mismo. Además, decimos que el calor 1 va a ser H1 por el área de transferencia, temperatura infinito 1 menos temperatura de pared 1. ¿No ve? Fíjense aquí el gráfico. Acá vamos a tener un calor convectivo, ¿verdad? Y ese es T infinito 1 menos TS1. ¿Sí? El área de transferencia es la misma. Súper. Entonces acá vamos a tener temperatura de pared 1 calculada. ¿Ok? Entonces acá vamos a despejar. La temperatura de pared 1 calculada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la temperatura infinito 1 menos el calor 1 dividido entre el H1 que va a cambiar por el área, ¿no? El área es simplemente L por W. ¿Ok? Listo, el Q1, bueno, igual lo vamos a poner con otro color porque igual va a variar. Ya. Q1. Ahí está, chicos. ¿Sí? Listo, con esta ecuación vamos a recalcular la temperatura de pared 1. Ahora haremos otro análisis. Fíjense, igual el calor 1, ¿a qué va a ser igual? Al H2 por el área, en este caso sería temperatura de pared 2, menos temperatura infinito 2. ¿Ya? Obviamente aquí va a ser la calculada. Y, sí, y temperatura infinito 2 es 0, si se recuerdan. Entonces, esto es para hacer más rápido el análisis. ¿Ya? Temperatura de pared 2 calculada. Mejor esto con celestito. ¿A qué va a ser igual? Va a ser al Q1. Bueno, esto igual con naranja hemos dicho. Ya, Q1 dividido entre H2 por el área. Con esta ecuación calculamos la temperatura de pared 2 calculada. Entonces es jugarse, ¿no? Ya tenemos los H's, con esto el calor, con el calor las temperaturas calculadas. ¿Ok? Entonces nosotros, primeramente con la primera iteración, hemos calculado un coeficiente de transferencia de, bueno, perdón, un flujo de calor de 67, ¿sí? 67,844 watts. ¿Ok? Ese es el flujo de calor para nuestra primera iteración. Con esto hemos calculado una temperatura de pared 1 calculada de 31,876 grados centígrados. Ya, y con lo de abajo hemos calculado una temperatura de pared de 31,003 grados centígrados. Ya, entonces fíjense acá que esto es diferente, ¿no? No es, perdón, es diferente de la temperatura de pared supuesta, ¿no? Que hemos supuesto 30 grados igual, creo, ¿no? ¿Cuánto era? Ah, no, 35 hemos supuesto, ¿no? Aquí arriba debe estar. Sí, 35. Ya, pero está cerca. Ya, es diferente de 35 grados centígrados. Y esto es diferente de, hemos supuesto 15 grados, ¿no? 30. No, 30. Diferente.
Entonces hay que volver a hacer todo este procedimiento, hay que volver a hacer lo mismo, ¿no ve? Pero para eso nosotros nos ayudamos con nuestra tablita, ¿ok? Para la primera iteración, sí, necesariamente debemos hacer el procedimiento que está acá. A partir de la primera ya deben ustedes hacer la tabla, ¿sí? Entonces la tabla enseguida les comparto, cachito. Ok, entonces ustedes deben decir así en su examen, ¿no ve? Ya les he pasado esto y ustedes dicen análogamente, ya análogamente vamos a decir. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos calculado? Primeramente yo he calculado bueno, hemos supuesto, ¿no? La temperatura de pared uno supuesta. Hemos supuesto la temperatura de pared 2 supuesta. Con esto que hemos calculado la temperatura media uno. Con esto que hemos calculado la temperatura media 2. Ya con esto que hemos leído propiedades, ¿no? Densidad 1, CP1, conductividad 1, viscosidad 1 y hemos calculado el beta 1. Luego hemos calculado la densidad 2, CP2, conductividad 2, viscosidad 2 y el beta 2. ¿Sí? Ya está. Entonces, ustedes se dejan así, ¿no? Esto va a ser para la primera iteración. Recuerden que con presión natural salen 4 iteraciones, ¿ya? Segunda iteración. Yo he hecho 3, ya, pero ustedes hagan 4. Tercera iteración. Y finalmente la cuarta. Ya, entonces, ¿qué nos falta, no? Por eso he puesto para ser ordenados. Luego hemos calculado con esto los números adimensionales, ¿no ve? El Prandtl 1, el Grasov 1, el Rayleigh 1. Con esto el Nusselt 1. Ok, con el Nusselt 1 hemos, bueno, no voy a poner todavía, ¿sí? Primeramente calcularemos el Prandtl 2, Grasov 2, Rayleigh 2, el Nusselt 2. Con el Nusselt 1 y el Nusselt 2 hemos calculado el H1 y el H2. ¿Sí? Con estos H's que hemos calculado el flujo de calor 1. Ya, con el flujo de calor 1 que hemos calculado, la temperatura de pared 1 calculada, la temperatura de pared 2 igualmente calculada. Entonces, esta sería la tabla, ¿no? Es mejor hacer ordenado. Ya, entonces, para la primera iteración vamos a copiar todos los valores que hemos obtenido, todo se copia. Para segunda, para tercera, deben hacer lo mismo, chicos. O sea, es repetir lo mismo. Ya tienen todo, ¿sí? Ya tenemos todo. O sea, no hay necesidad de volver a hacer el procedimiento que hemos hecho, ¿no? Ustedes simplemente lo que van a hacer es acoplar lo mismo, ¿sí? Aquí hacen, o sea, ustedes ya tienen todo, ¿sí? Solo es rellenar esta tabla. Ya tienen todas las ecuaciones, tienen la manera para hacer o sea, ya tienen todo, chicos. Entonces aquí ya es velocidad, ¿sí? Entonces vamos a rellenar la tablita y enseguida las vuelvo a mostrar. Ok, entonces una vez que ustedes copien todos los datos, así debe quedar su tabla, ¿sí? Es mejor hacerlo así porque es mucho más ordenado. Fíjense que todo lo que hemos hecho para la primera iteración lo he vuelto a copiar acá. Sí, está todo lo que hemos obtenido para la primera iteración está aquí, ¿verdad? Todito. Hasta los valores que hemos calculado de las temperaturas, ¿no ve? 31.876 y 31.003. Ya. Ahora fíjense que para la segunda iteración yo no estoy entrando con el mismo valor. O sea, tal vez alguien podría copiar directo acá 31.876 aquí. ¿No ve? Porque es para la segunda iteración. Pero yo lo he redondeado a 32, porque recuerden que en convección natural los valores saltan, o sea, varían, digamos, puede ser su valor aquí, luego un poco va a bajar, luego va a volver a subir, luego va a volver a bajar y luego se va a estabilizar. Algo así es, ¿ok? Por eso yo lo he redondeado a 32 y la segunda temperatura a 31. Entonces con eso he entrado a hacer, ¿sí? Hemos hecho lo mismo, temperaturas medias, propiedades, ¿no ve? Con esto, bueno, con la temperatura media 2, otra vez lo mismo.
Luego aquí estamos, segunda iteración, los números adimensionales, Nusselt, lo demás, números adimensionales, Nusselt. Con esos Nusselts, los H's. Con esos H's el flujo de calor. Y con el flujo de calor hemos recalculado las temperaturas. ¿Sí? Ahora sí, yo acá he entrado, bueno, ni siquiera con lo mismo, lo he redondeado, ¿no? 32,25 que está acá, el redondeo de esto, 32,248, 31,357, lo he redondeado a 31,36. ¿Ok? Entonces, con eso he vuelto a hacer las iteraciones. ¿Ok? Y hemos obtenido un valor de 32,418 y 31,534. Que se parecen un cacho, ¿no? Estos valores no son los mismos. Por eso les digo, sería hacer una cuarta iteración para ver qué sale. Pero bueno, en el examen tampoco va a haber mucho tiempo. Entonces, que hagan tres ya está bien, digamos. Sí, pero bueno. Para natural sí o sí deben hacer cuatro iteraciones ustedes, ¿ok? Y ya, entonces acá nos vamos a quedar con estos valores acá, ¿no? Con este y con este. En sí con los últimos, ¿no? El calor y los H's es lo que me va a servir. Lo demás no me sirve. Entonces acá decimos como la temperatura de pared 1 calculada es aproximadamente igual a la temperatura de pared 1 supuesta. Hemos hallado cuánto, los vamos a quedar con lo de la última iteración. 32,418 grados centígrados. Y lo mismo acá, temperatura de pared 2 calculada es aproximadamente igual a temperatura de pared 2 supuesta. Y hemos calculado acá 31,534 grados centígrados. ¿Ok? Entonces esas serían mis temperaturas de pared. Ya entonces nos quedamos con los valores finales, ¿no? Entonces acá decimos que por lo tanto el coeficiente H1 va a ser igual a 4,395 watts metro cuadrado Kelvin. Y el H2 hemos calculado 4,541. Igualmente watts metro cuadrado Kelvin. Ya tenemos esos dos valores. Y el flujo de calor, que era lo más que queríamos, lo más importante. Y el flujo de calor, el calor 1 con el que vamos a trabajar, es 68,735 watts. ¿Sí? Y ya está. Entonces nos vamos a quedar con esos valores que hemos calculado. ¿Ok? Por eso es importante que sus tablas se hagan imprimir y rellenan rapidito. ¿Sí? Es trabajar rápido. Es mejor que, imagínense hacer todo ese procedimiento lo mismo 4 veces. Locura, ¿verdad? Por eso es mejor hacer la tabla, ¿no? Más rápido vamos a acabar así. Súper. Entonces ya vamos a analizar el cristal simple y al analizar el cristal simple nos hemos quitado de encima dos variables, ¿no? Hemos determinado el coeficiente H1 y el H2. Ahora estas temperaturas no me van a servir. ¿Por qué? Porque el cristal doble va a hacer que cambie todo el panorama, pero lo que se va a mantener constante son los coeficientes de transferencia de calor en las superficies. Sí, eso se va a mantener constante, no va a cambiar. Ya no va a cambiar en nada. Entonces, ahora sí, chicos, analizaremos para la ventana doble. ¿Sí? Ya, entonces acá vamos a poner para la ventana doble. Ya vamos a hacernos un gráfico rapidito porque ya tampoco tiene mucho sentido hacer un gráfico bien elaborado y demás porque ya saben cómo es el esquema. Ya, entonces lo mismo, chicos, tenemos acá la ventana
ya la ventana doble. Ya, ahí está. Ok. Entonces acá teníamos nuestra temperatura infinito 1, ¿verdad? Entonces acá igual vamos a analizar por resistencias. Hasta esta temperatura acá. Acá. Acá se va a generar una resistencia. Y... Ay, porque se ha vuelto así recto esto. Hasta ahí, ¿no ve? Luego... Ahí. Luego... Ahí. Y... Ahí. ¿Ok? Hasta la temperatura infinito 2. ¿Sí? Entonces el H1 ya lo hemos hallado, ¿no ve? La resistencia convectiva 1 ya tenemos, resistencia convectiva 2 también. Ya recuerden que esta ventana, bueno, este cristal tenía un espesor E, ¿verdad? E, E. Entonces, la resistencia por conducción va a ser la misma, ¿no? Resistencia por conducción. Resistencia por conducción. Y acá lo voy a poner con otro color, la resistencia por convección. Subdelta lo voy a poner ya porque este espacio lo hemos llamado delta. ¿Listo? Entonces recuerden que para analizar el aire que está aquí adentro atrapado, las propiedades son a la temperatura media de superficie. Entonces yo, esta temperatura de acá, la voy a llamar temperatura, aquí no, esta temperatura de acá, temperatura de pared 1 asterisco. Y la que está aquí, temperatura de pared 2 igualmente asterisco. Tenemos esas dos temperaturas de pared. ¿Listo? Ahora, la temperatura de pared, esta de acá va a ser la temperatura de pared 1. Y acá va a ser la temperatura de pared 2. Pero no son las mismas a las que hemos hallado por si acaso. Son diferentes. ¿Ya? Son diferentes. Esta de acá, temperatura de pared 1. Y esta de acá, temperatura de pared 2. Nosotros vamos a trabajar en este caso con estas. Si igualmente es un problema de doble iteración, porque no conozco esas dos temperaturas. ¿Ok? Y finalmente el calor que va a atravesar toda esta superficie. ¿Con qué color lo hacemos? Con verde, ya. El calor que va a atravesar toda esa superficie va a ser para mí mi calor 2, ¿sí? El calor para la doble ventana. Listo, entonces igualmente vamos a tener que hacer análisis por resistencias. Entonces chicos, lo mismo es que de aquí arriba. Es como dos problemas en uno, ubican. Por eso es súper largo. Entonces seguiremos los pasos pues que hemos aprendido. Paso 1. Suponer. En este caso vamos a suponer temperatura de pared 1 y temperatura de pared 2 asterisco. ¿Ok? Ya, entonces acá chicos, para temperatura de pared 1, ya, yo voy a empezar del valor que hemos terminado acá. Aproximadamente como si fuera 31, ¿sí? Con este valor de acá. 31,534. Porque, o sea, la temperatura debe estar por ahí, yo digo, ¿no? Tampoco es que no vamos a jugarnos así de la nada, ¿no? Este es un valor aproximado que hemos ya determinado, entonces por eso yo voy a partir de acá. De la temperatura de pared 2. Sí, de aquí. Porque recuerden que el cristal antes solamente era así, ¿verdad? Ahí, solo era esto. Por eso estoy utilizando esa temperatura de acá. Cuando no había nada, ¿no? El otro cristal. Entonces yo voy a suponer temperatura de pared 1 asterisco supuesta. Yo estoy suponiendo el valor que teníamos más antes, ¿ya? 31,534 grados centígrados, ¿ya? Y voy a suponer la temperatura de pared 2 asterisco supuesta 5 grados centígrados, yo estoy suponiendo, ¿ok?
Ya. Al final da igual, ¿no? Aquí a la mala vamos a tener que interpolar, no hay de otra. Paso 2. Temperatura media. Ya. Entonces acá vamos a trabajar con una temperatura media delta, ¿sí? Porque es del recinto cerrado. Que va a ser la temperatura de pared 1 supuesta más la temperatura de pared 2, ¿sí? Entre 2. La temperatura media de superficie, ¿sí? Por eso estoy poniendo temperatura media sub delta. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que hallar un valor de 18,267 grados centígrados. Entonces paso 3, propiedades. ¿Sí? Igualmente, ¿no? Vamos a tener una densidad 1,2113. Hay que interpolar lógicamente. El CP es el mismo, más bien, 1007. La conductividad 0,025. La viscosidad dinámica 1,817 por 10 a la menos 5. Y el beta, que va a ser 1 sobre la temperatura media delta en Kelvin. Y nos tiene que dar 3,433 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Listo, entonces acá los números adimensionales, ¿sí? 4. Números adimensionales. Primeramente calcularemos el Prandtl. Ya, el Prandtl va a ser viscosidad Cp sobre K. Entonces ya tenemos acá todas las propiedades, solo es reemplazar y me va a dar 0,7319. Ahora vámonos al Grasov, el Grasov delta. Va a ser igual a la gravedad por el beta por la, esto vamos a poner con otro color, la resta de las temperaturas de superficie. Temperatura de superficie 1 asterisco menos temperatura de superficie 2 asterisco. Multiplicado por la densidad al cuadrado por la longitud característica al cubo, ¿verdad? Dividido esto entre la viscosidad dinámica al cuadrado. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces eso sería el número de Grasov. Ahora, obviamente, recuerden que el número de Grasov va a estar casado con el número de Nusselt, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá el número de Nusselt para recintos cerrados. Bueno, estamos trabajando con el CREID, ¿ok? Entonces yo voy a ver simplemente el CREID. No voy a ver otro libro ahorita. Entonces, vámonos acá a los números de Nusselt. Ya, vámonos a los Nusselts. Más arribita de estar. Super. Aquí está. Ya, entonces aquí están los Nusselts. Más abajo. Esto es interesante. Estas ecuaciones diferenciales que aparecen aquí, que lo plantea el libro, lo resuelve con la teoría de la capa límite, que eso van a ver en fenómenos de transporte 2. Aquí está, fíjense. La capa límite es esto. El Prandtl más. Es súper bonito esto. Y con esto resuelve las ecuaciones diferenciales. Y fíjense, con esto haya un número de Nusselt. Ya. Entonces debe estar por acá un cachito. No me acuerdo bien la página. Ya, aquí está. Fíjense, para espacios cerrados el Grasov se calcula así. Y si, recuérdense, si el subíndice está acá, esa es la longitud característica, delta. El espesor del recinto cerrado. Ya, entonces vamos a hacer eso. Ya, entonces acá sería la longitud característica es delta. Delta elevado al cubo. Entonces el Grasov deberían ustedes calcular
4,96 por 10 a la 5. Y el Rayleigh, lo mismo, ¿no? Va a ser el Grasov delta por el Prant. Y el Rayleigh tendrían que hallar 3,63 por 10 a la 5. Ahora sí viene la parte más importante. Vamos a ver de tablas que vamos a usar. Aquí hicimos de tablas. En función a todo lo que tenemos acá, tenemos que escoger un número de Nusselt. ¿Ya? Entonces, en los números de Nusselt, fíjense que vamos a tener esto. No voy a ver directamente las tablas, chicos. ¿Dónde están las tablas? Aquí está. Ya. Vámonos a recintos cerrados. Aquí está. Recinto libre, convección libre, recinto rectangular. Esto. Tabla 611. Entonces, fíjense que todos son a temperatura de pared constante. Ya estamos bien. Obviamente este no vamos a utilizar porque aquí ya me da para ángulos. ¿No ve? Esta es por una placa echada. Por eso es tita 0. Nada que ver, yo estoy con una placa vertical. Entonces tita es 90 grados. Puede ser cualquiera de estas tres. Estas cuatro ecuaciones puede ser, ¿no? Estas de aquí. La 45, 46, 47. Bueno, esas tres diré. Ah, y la 44, perdón. 44, 45, 46, 47. Estas ecuaciones acá. Pero fíjense que estas ecuaciones yo puedo utilizar. El parámetro más importante para ver es h sobre l. H sobre l. H sobre l. H sobre l se repite. El Prant, fíjense que para la última está entre 1 y 20. Para la segunda, para la 46 diré entre 1 y 10, 2 por 10 a la 4. Para 45, que sea menor de 10 a la 5, me sirve. Y así. Entonces calcularemos h sobre l, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Ya, primeramente calcularemos h sobre l. ¿Qué es h? Es la altura de la placa. Entonces, para mí sería L sobre delta. Eso está en el crate. L es 0,8. Delta es 0,05. Y esta relación me va a dar 16, ¿sí? Ya. Entonces aquí fíjense que el Prant es 0,7319. Y el Rayleigh es 3,63 por 10 a la 5. Ya, entonces lo voy a copiar la tabla de los Nusselts que vamos a utilizar para que aquí podamos elegir. Y ya, entonces estábamos entre estas dos de acá. Bueno, estas cuatro hemos dicho, ¿no? Ok, entonces lo copiamos acá. Ya. Aquí están las tablitas. Ya, fíjense. Entonces hemos dicho que podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no ve? Entonces, a ver, vamos a descartar la primera. La primera no vamos a utilizar porque el h sobre l en sí, para mí sería esto, l sobre delta, ¿ya? Utilizando nuestra nomenclatura. L sobre delta. L sobre delta. Y aquí igual. L sobre delta. Entonces, L sobre delta a mí me sale 16. Entonces, esto está entre 1 y 2. Fíjense, entre 1 y 2. No me sirve nada esta ecuación 44. La 45 está entre 2 y 10. Pero esto es 16. Fíjense, se pasa por harto. Ya se pasa por harto. Ya si fuera 11, 12 puede ser. Pero fíjense que se pasa por harto. Entonces, la ecuación 2 tampoco es correcto usar. La 45. Vámonos con la 46. Igual, el Rayleigh está en el intervalo, ¿no? O no, desde 10 a la 4 a 10 a la 7. Ya, mi Rayleigh es 10 a la 5. Entonces está en el intervalo, cumple.
L sobre delta está entre 10 y 40, ¿no ve? Aquí fíjense, L sobre delta está entre 10 y 40, me sale 16, a mí me ha salido 16, entonces también cumple. Lo único que no cumple es este Prant, que es entre 1 y 10 a la 4. Pero fíjense que el Prant que yo he calculado es 0,73, entonces es cercano a 1, ¿sí? O sea, recuerden que todas las ecuaciones de Nusselt nunca van a cumplir todas las condiciones la mayoría de las veces, ¿no? Pero moral nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero en este caso lo más importante era chequear esta relación de acá, H sobre L. O en este caso para nosotros L sobre delta, ¿ok? Entonces aquí esto lo voy a corregir, esto para mí era L y esto era delta. L delta, usando nuestra nomenclatura. Nusselt subdelta, Nusselt subdelta. Entonces, al parecer, la más coherente de usar es la 46. La 47, bueno, igual el Rayleigh está en el intervalo. L sobre delta está entre 1 y 40. El Prand está entre 1 y 20. Entonces, también podríamos utilizar esta ecuación de acá, la 47. Ya podríamos utilizar igual. Pero ya no me da la relación de L sobre delta aquí. Entonces yo no la voy a usar. Prefiero utilizar la 46. Entonces esta ecuación es la que vamos a utilizar nosotros ahorita. Ya. Este problema yo lo he resuelto con las dos ecuaciones. Lo he resuelto con la 45 y con la 46. Y sí varía un poquito. Sí varía nomás bastante. Ya, entonces el Nusselt que vamos a utilizar es el siguiente. Es 0,42 por el Rayleigh a la 1/4 por el Prant Rayleigh delta, el Prant a la 0,012 por L sobre delta elevado a menos 0,3. Ya, este es el Nusselt que vamos a emplear. Entonces nosotros hemos calculado para la primera iteración un Nusselt de 4,471, ¿sí? Listo. Entonces ahora vámonos a el otro paso, que sería el paso 5, cálculo de H. En este caso es H delta, ¿ok? Listo, entonces decimos, ¿no? Nusselt delta es igual a H delta LC delta sobre K. Entonces acá ya tenemos todo, el H delta me tendría que salir 2,235 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? Ese sería el valor del H. Listo. Entonces chicos, acá igual debemos hacer nuestra tablita, ¿no ve? Ya está. Pero antes de hacer la tabla, vámonos al paso 6, ¿no? Que es recalcular las temperaturas que hemos puesto. 6. Recalcular temperatura de pared 1 asterisco y temperatura de pared 2 asterisco. ¿Cómo recalculamos? Igualmente, vamos a hacer una red de resistencias, ¿sí? Por resistencias. Ya, si hacemos rapidito el esquema es este, ¿verdad? Bueno, es lo que hemos hecho aquí arriba, ¿no? Creo que ya le tiro las resistencias ahí. Ah, sí. Y entonces acá lo vamos a plantear directo el calor, ¿ok? Primeramente el calor 2. Temperatura infinito 1 menos temperatura infinito 2. Entre 1 sobre H1 por el área más 2 veces el espesor sobre K por el área, porque las resistencias de conducción son las mismas. Entonces va a ser así. Más 1 sobre H delta por el área, porque es la misma, ¿sí? Más 1 sobre H2 por el área. Eso sería el calor 2. ¿Ya? Eso sería el calor 2.
Entonces esto lo vamos a copiar. Ya. Súper, ok. Este es el calor 2 para mí. Ya. Entonces reemplazaremos valores numéricos para poder tener una ecuación ya en función solo de lo que va a variar. Temperatura infinito 2 es 0. Esta área, ustedes saben que por extremos y medios va a subir y es L por W. Entonces vamos a reemplazar valores numéricos. Ya va a ser T infinito 1 es 65. L 0,8. W es 0,6. Dividido entre 1 sobre el H1. El H1 es el que hemos hallado aquí arriba. Este, ¿no ve? 4,395 y el H2 4,541. Entonces eso vamos a reemplazar acá. ¿Ya? 1 dividido entre 4,395 más 2 veces espesores 5 por 10 a la menos 3 sobre K, 0,81. Más el H delta es lo que va a variar, entonces lo voy a poner con amarillo. Más 1 sobre el H2. Y el H2 es 4,541, ¿verdad? A ver. Ya. Súper. Entonces ustedes van a calcular otra vez esto, ¿no? El calor 2 debería ser 31,2 dividido. Si suman lo que es constante, nos tendría que dar 0,4601 más 1 sobre el H delta, ¿ok? Lo único que va a variar. Por eso el calor va a estar en función del H delta, ¿ya? Listo, entonces esta ecuación nos guardamos, ¿verdad? Me va a servir bastante para calcular el calor. Ahora la gran pregunta es cómo calculamos las temperaturas, ¿no? Es lo que quería. Y pues nos vamos a ayudar del diagrama de resistencias, ¿no ve? Que hemos hecho aquí el gráfico. Entonces, podría agarrar de aquí, ¿no? T infinito 1 hasta temperatura de pared 1 asterisco. Y aquí tendría dos resistencias, convectiva 1 y conducción. Y luego agarramos de temperatura de pared 1 asterisco hasta temperatura infinito 2. Ya tendría tres resistencias. Y de esa manera calculamos la temperatura de pared 1 y para la temperatura de pared 2 lo mismo, ¿verdad? Fíjense que acá voy a agarrar de T infinito 1 hasta la temperatura de pared 2 asterisco y voy a tener ya tres resistencias. Va a ser igual a la temperatura de pared 2 asterisco hasta la temperatura infinito 2 y voy a tener dos resistencias. ¿Sí? Eso es analizando por resistencias. Primer parcial. Ya, listo. Entonces acá vamos a plantear otras dos ecuaciones. ¿Sí? Primero, temperatura infinito 1 menos temperatura de pared 1 supuesta. Bueno, calculada sería en este caso, sí. Calculada. Dividido esto entre 1 sobre H1 por el área. Más espesor sobre K por el área. Esto va a ser igual a temperatura de pared 1 menos temperatura infinito 2. Dividido esto entre 1 sobre el H delta por el área. Más espesor sobre K por el área.
más 1 sobre H2 por el área, ¿no ves? Siguiendo el diagrama de resistencias. Entonces aquí las áreas se van a ir porque son las mismas. El área de transferencia de calor no va a cambiar. Ya, temperatura infinito 2 es 0. Entonces ahí eso nos va a facilitar un poco el análisis. Ok, entonces ustedes pueden reemplazar si gustan estos valores de acá. 1 sobre H1 más espesor sobre K. Y acá igual, ¿no? Espesor sobre K más 1 sobre H2, lo que es constante. De tal manera que ustedes lo dejen solo en función de lo que va a variar. Ok, es lo mejor, lo más recomendable. Temperatura infinito 1 es 65, ¿verdad? Ya. 1 sobre H1. H1 es 4,395. Espesor sobre K, todo esto era 1 sobre 162, si mal no recuerdo. H delta es lo que va a variar. Igual lo mismo, esto va a ser 1 sobre 162 y 1 sobre H2. Bueno, H2 nomás voy a reemplazar aquí ya. H2 es 4,541. Listo. Entonces acá pues ustedes pueden reemplazar 65 menos temperatura de pared 1 asterisco dividido entre cuánto. Dividido esto, si lo metemos a nuestra calculadora, vamos a tener 1 sobre 4,395 más 1 sobre 162. A ver. Ya. 0,233 sale esto. O 23,37. Esto es igual a temperatura de pared 1 asterisco dividido. Igual, vamos a sumar esto. 1 sobre 162 más 1 sobre 4,541. Ya, lo voy a hacer con celeste, lo que va a variar. 1 sobre el H delta más esto, ¿no? 0,2264. Listo. Con esta ecuación vamos a calcular la temperatura de pared 1 calculada. Sí, por eso le voy a poner esto con rojo. La calculada. La calculada. 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 Sí, o sea, aquí ustedes incluso lo podrían despejar, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Ustedes lo meten al solve y el solve les va a dar el valor. ¿Para qué van a despejar? Ya, ahí está. Ahora analizaremos para la temperatura de pared 2 supuesta. Que va a ser literal lo mismo, ¿verdad? Lo mismo va a ser, no va a cambiar nada. Para temperatura de pared supuesta, la otra pues va a ser esta ecuación de acá, ¿verdad? Va a ser... ¿dónde está? Ya. Va a ser esto, ¿no ve? Temperatura infinito 1 menos temperatura de pared 2 asterisco. Y va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no va a cambiar nada. Va a ser 1 sobre H1 por el área más espesor sobre K por el área más 1 sobre H delta por el área. Igual temperatura de pared 2 asterisco menos temperatura infinito 2 dividido en sobre espesor K por el área más 1 sobre H2 por el área. Listo, entonces de acá las áreas de transferencia son las mismas, se van a ir. Chao. Ok, entonces acá vamos a reemplazar lo que va a variar, ¿verdad? Lo que va a variar. Temperatura infinito 2 es 0, esto es 65. Lo mismo, ¿no? Que hemos hecho arriba. H1 es 4,395. Todo esto es 1 sobre 162. Y el H delta va a variar. Ya, esto va a ser 1 sobre 162. Y el H2 es
4,541. Entonces de acá, chicos, vamos a reemplazar lo que queda. 65 menos temperatura de pared 2 asterisco dividido esto entre... Si sumamos esto, ¿cuánto nos va a dar? Lo sumaremos. 4,395. Bueno, 1, ¿no? Más 1 sobre 162. Ya. 0,2337. Más 1 sobre el h delta, que es lo que va a cambiar. Va a ser igual temperatura de pared 2 calculada entre 0,2264, ¿no ve? Si sumamos eso. Listo, eso sería todo, ¿no ve? Igual, esa va a ser la otra ecuación que vamos a utilizar para recalcular. Entonces, esto va a ser la calculada, ¿verdad? La calculada. La calculada. Listo. Con esto vamos a calcular las temperaturas. Ya. Y el problema todavía no acaba, ¿no? Tenemos que hacer la tabla de iteración. Por eso este problema es súper largo, chicos. Han visto, ya vamos a tener casi 2 horas de grabación. Y eso que le he cortado la grabación para ayudar, para explicarles la parte de... Bueno, perdón, para rellenar las tablas. Pero bueno, así es ese problema, es súper largo. Ya, entonces vamos a poner la tablita. Ahorita les voy a compartir. Ok, entonces acá está la tablita. Entonces, antes de rellenar la tablita, vamos a poner los valores que hemos calculado nosotros. Ya, entonces el calor 2, para la primera iteración, nosotros hemos calculado un valor de... el H hemos calculado 4, ¿no ve? No, 2, perdón, el no era 4. Y ya, el calor 2, con esto hemos calculado, a ver, ¿dónde está? 34. Ya, 34, ¿sí? Uy, la batería se está acabando. Ya, aquí está. Entonces el calor 2, para la primera iteración hemos calculado 34. Coma 379 watts. La temperatura de pared asterisco calculada hemos hallado 48, ok. Y la temperatura de pared 2 calculada es 16. Obviamente es diferente a la que hemos supuesto. Listo. Ya está. Sí, es diferente. Entonces hay que hacer la tablita. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos supuesto? Temperatura de pared 1 asterisco. Temperatura de pared 2 asterisco. Con eso hemos calculado la temperatura media delta. ¿Verdad? Con las temperaturas medias hemos calculado primeramente el número de... Ay, perdón, las propiedades, ¿no? Densidad, Cp, conductividad, viscosidad y el beta. ¿Sí? Ya, con el beta y los demás hemos calculado el número de Prandtl, el Grasov, el Rayleigh, ya, el Nusselt,
Nusselt delta y el H delta, ¿verdad? Ya, con el H delta hemos calculado el calor. Ya, yo he hecho 3 iteraciones, ustedes ya saben, tienen que hacer 4. Segunda iteración. Tercera iteración. Ya, entonces el calor, después pues hemos calculado, bueno, vendría eso, ¿no? La temperatura de pared uno calculada y la temperatura de pared 2 asterisco calculada. ¿Ok? Ya. Y igual acá, ¿no? Primera iteración, segunda iteración y tercera iteración. Ya, entonces vamos a rellenar la tabla. Es hacer lo mismo que hemos hecho más antes. No hay, digamos, donde perderse acá. Es todo lo que les he explicado. Lo mismo hay que hacer. Ya, pero como es la última, vamos a hacer con ustedes la, la copia de los datos, ¿sí? Primero hemos supuesto 31,534. Hemos supuesto 5. Hemos calculado la temperatura media, 18,267. La densidad, 21,13. El CP no va a cambiar para las tres iteraciones, lo mismo es. Ya, el K hemos calculado 0,025. Aquí va a ser, ya, luego la viscosidad por 10 a la menos 5. El beta, el Prant, el Grasov, el Rayleigh, el Nusselt 4,471. El H y el calor que hemos calculado, 34,379. Con esto hemos calculado una temperatura de pared. Lo vamos a hacer con rojo de 48,261 y acá 16,215. Ya. Súper. Entonces, esto es para la primera iteración, ¿verdad? Ahora, para la segunda iteración, yo he entrado con el mismo valor. 48,261. Y aquí 16,215. ¿No ve? Ya, la temperatura media hemos hallado 32,238. Ya, listo. Y con esto hay que hacer lo mismo, ¿no ve? Hay que interpolar y hay que leer todas las propiedades, ¿no? De calcular el calor y demás. ¿Sí? Ya, ahorita les comparto con la pantalla completa, ¿no? O sea, con la tabla completamente llena. Ok, entonces una vez que ustedes hagan las iteraciones deben rellenar la tabla, ¿sí? Entonces chicos, yo lo que hice es pues continuar, ¿no? Con lo que teníamos más antes. O sea, para la primera iteración hemos calculado estos valores, ¿no ve? De temperaturas. Entonces, para la segunda iteración, con esos mismos valores yo he entrado aquí, para la segunda iteración. Ya, y hemos calculado para la segunda iteración estos de acá. Para la tercera iteración he entrado con los mismos valores. O sea, si quieren ustedes pueden redondearlo, no sé, pueden hacer a su manera. Yo he hecho así porque han visto que ese problema es súper largo. Ya, entonces vamos a quedar con el último flujo de calor, ¿sí? Con este Q2, 34,909. ¿Sí? Listo, entonces acá pueden decir en su examen, ¿no? Como temperatura de pared 1 asterisco supuesta es aproximadamente a la temperatura de pared 1 asterisco calculada. Nos vamos a quedar con 48 grados centígrados, ¿ya? Y la temperatura de pared 2
respuesta es aproximadamente la temperatura de pared 2 calculada y nos vamos a quedar con 16, ya 16,5. No, 46 ya. Ahí está. Grados centígrados. Ya entonces aquí el flujo de calor va a ser igual a ¿cuánto? El calor 2. Ya, el flujo de calor 2. ¿A cuánto va a ser igual? 34,909 watts. ¿Sí? Listo, ya tenemos el calor 2, que era lo que el problema me pedía también, ¿no? Era esto una pregunta. Me decía que determine el flujo de calor en una ventana de doble cristal. Aquí está, 34,909 watts. Eso sería el inciso A. Ya, ahora el inciso, toda tanta cosa por un inciso apenas. Bueno. Y aquí siempre lo van a poner así en su examen, ¿no? Análogamente, porque el ingeniero nos autoriza para usar. Análogamente. Y aquí está, pone sus números de iteración y lo demás, todo lo que están haciendo, ¿ok? Ya, finalmente chicos, el ahorro de energía. El ahorro va a ser igual a... Habíamos dicho el Q1 menos el Q2 por el costo energético. Ya, Q1 hemos calculado menos Q2. Todo eso está en watts, ¿no? El costo energético era 0.06 bolivianos el kilowatt hora, ¿no? Kilo es 10 a la 3. Entonces van a tener watts por hora. Entonces 24 horas es un día. Vamos a llegar a bolivianos por día, ¿ya? Listo. Entonces acá se van watts con watts, hora, hora, bolivianos por día. Entonces, por lo tanto, el ahorro es igual a 0,04871 bolivianos por cada día. Sí, súper. Este sería el inciso B. ¿Ya? Con eso estaríamos acabando este problema. Han visto que es el más largo que yo he encontrado. Bueno, que ha entrado a exámenes de convección. Este es el más largo, junto con el de la esfera de radiación y convección natural. No, este es súper. Han visto, uf, fíjense, o sea, todo este procedimiento que hemos hecho. Ya, chicos, eso sería la resolución de ese problema, ¿ok? Pero fíjense que yo también lo hice con el otro Nussel. Ustedes lo pueden hacer para practicar con el otro Nussel. Y el calor sale un poco diferente, ¿ok? Yo he utilizado también el Nussel 45, este. Ya en su solucionario del ingeniero está, bueno, ustedes saben que saca de los libros, ¿no? En el solucionario del CREIT está con este Nussel, ¿sí? Entonces sale un poco mayor el ahorro. Ya antes acá vamos a poner un... Pero desde mi criterio esto es lo más correcto porque hemos analizado con ustedes, ¿no? Porque el L sobre el delta era 16. Esa ecuación que hemos utilizado, bueno, que no hemos utilizado es para de 2 a 10. El intervalo de 16 se pasa mucho. Entonces no me conviene utilizar. O sea, desde mi punto de vista está mal. ¿Sí? Entonces, si utilizamos el Nussel, esta ecuación es 0,22 Rayleigh delta por el Prandtl sobre 0,2 6 veces. Ya. Más
el Prant a la 0.28 por L sobre delta elevado a 8. ¿Qué es eso? Ya, L sobre delta elevado a menos 0,25. ¿Cuánto nos va a dar el Nusselt? O sea, el final, haciendo todas las iteraciones. 3,741. Ya, pues con esto han calculado el H. El H delta va a ser 1,948. Ya. Y lo más importante, el calor. Ya, el calor 2. Con esto tendría que darles, o sea, estamos hablando de la última iteración. 32,051 watts. Pondremos acá igual, ya, temperatura de pared 1 asterisco 49,39 a mí me salió. Y la temperatura de pared 2 asterisco 15,12 grados centígrados, ¿ok? Ya, entonces fíjense que me ha salido 32, en el otro 34, un poco mayor. Por el H es eso. Ok, entonces con esto el ahorro me ha salido 0,0, parece un 6 eso. Ya. 0,05282 bolivianos por día. Entonces, pueden probar las dos ecuaciones. Yo recomiendo utilizar la primera que hemos empleado porque es la que más se acopla a nuestra realidad. ¿Ok? El valor se ha variado bastante por esto, L sobre delta. Porque esto era entre 2, si mal no recuerdo, menor a L sobre delta, menor a 10. Entonces, a nosotros L sobre delta nos ha salido 16. Por eso es que ha variado tanto. Ya, pero bueno, son dos formas de hacer. Para mí esa es la respuesta correcta. Esta. ¿Ok? Listo, chicos, este es el problema más largo del examen. Incluso más largo que el primero que hemos hecho. Bueno, que ya les he pasado el video. Por favor, revísenlo con calma. Se les ha explicado esto a detalle, así que si entra, sería muy bueno que lo hagan, ¿no ves? Velocidad nomás. Pero han visto que es extremadamente largo este problema. ¿Ok? Listo, chicos, entonces nos vemos en el tercer ejercicio. Gracias por su atención.